Muchos de nosotros hemos sentido esa punzada de decepción cuando alguien cruza los límites o nos trata de manera injusta, el cual no sabíamos cómo responder o cómo mantener nuestro equilibrio y dignidad ante esos desafíos. Puede que hayas sentido ese escalofrío en el corazón cuando tu amistad no fue correspondida de la manera que esperabas. O tal vez te hayas enfrentado a la mirada crítica y desaprobadora de alguien en un momento vulnerable. El rechazo es una de esas experiencias universales que nadie puede evitar por completo. Pero, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a la frialdad o la negativa de otros? ¿Cómo podemos navegar por las turbulentas aguas del rechazo sin que nos hunda la desesperación? En este viaje exploraremos 10 maneras para manejar el tema del rechazo, desentrañaremos sus misterios y descubriremos cómo podemos convertirlo en una oportunidad para el crecimiento personal y la fortaleza emocional. Pero antes, suscríbete a nuestro canal. Empecemos. Lección número 1. El valor de mantener la paz interior. Epicteto, un destacado estoico, afirmó que las personas no se ven afectadas por las cosas en sí, sino por cómo perciben esas cosas. Esta cita destaca el poder de nuestras interpretaciones sobre los eventos. En lugar de los eventos en sí mismos, los estoicos nos recordaron que nuestras respuestas emocionales no son determinadas por lo que sucede a nuestro alrededor, sino por cómo interpretamos lo que sucede. Cuando alguien muestra una falta de respeto hacia nosotros, es esencial comprender que su comportamiento es un reflejo de sus propios pensamientos, sentimientos y juicios, en lugar de una evaluación precisa de nuestro valor. Esta comprensión puede ser un faro que ilumina nuestro camino hacia la paz interior, permitiéndonos no permitir que las acciones irrespetuosas de otros perturben nuestro equilibrio emocional. Pero aquí no termina la historia. Pasemos al siguiente principio. Lección número 2. Practicar la autorreflexión. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, nos recordó la importancia de mirar hacia nuestro interior. Él nos dijo que la calidad de nuestros pensamientos determina la felicidad en nuestras vidas. Esta lección crucial nos insta a involucrarnos en la introspección y la autoevaluación. Los estoicos creían firmemente en la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y comportamientos como un elemento fundamental para alcanzar la sabiduría y el crecimiento personal. Cuando nos encontramos en situaciones donde se nos falta el respeto, es esencial embarcarnos en la autorreflexión. Hazte preguntas como: ¿hay algún fundamento en lo que esa persona dijo o hizo? ¿Contribuyeron mis acciones o palabras a esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que esté en línea con mis valores y virtudes? Solo examinando tus reacciones y la situación de manera objetiva podrás obtener una comprensión más profunda del evento y de tu propio papel en él. Esta introspección te capacita para responder de manera más reflexiva y constructiva ante la falta de respeto. En resumen, practicar la autorreflexión cuando te enfrentas a la falta de respeto es una manera estoica de asegurarte de que tus respuestas se basen en un juicio racional en lugar de reacciones impulsivas. Además, te ayuda a aprender de la situación y promueve tu crecimiento personal y sabiduría. Lección número 3. No reacciones impulsivamente. Los estoicos nos aconsejan que siempre que experimentemos ira o frustración, evitemos reaccionar impulsivamente. Argumentan que las reacciones impulsivas, que suelen estar impulsadas por emociones intensas como la ira, a menudo conducen a decisiones erróneas y a un sufrimiento innecesario. Cuando nos encontramos frente a la falta de respeto, el enfoque estoico nos insta a evitar una respuesta impulsiva. En lugar de ello, tomémonos un momento para detenernos y recoger nuestros pensamientos. Esta pausa nos permite recuperar el control sobre nuestras emociones y nos brinda la oportunidad de responder de manera más mesurada y reflexiva. Resistir el impulso de reaccionar de inmediato nos permite alinear mejor nuestra respuesta con los principios estoicos de sabiduría y autocontrol. Este enfoque suele conducir a interacciones más constructivas y menos emocionales. En resumen, no reaccionar impulsivamente es una estrategia clave del estoicismo para mantener la compostura y tomar decisiones racionales cuando nos enfrentamos a la falta de respeto. Esta elección conduce en última instancia a resultados más positivos y al crecimiento personal.
Lección número 4. Empatía. Los estoicos enfatizan la importancia de comprender la perspectiva de otras personas. Como dijo Epicteto, no busquéis el bien en las cosas externas, buscadlo en vosotros mismos. Los estoicos creen en la interconexión de la humanidad y argumentan que comprender las motivaciones y emociones de los demás puede llevar a mejores interacciones y relaciones personales. Cuando alguien muestra falta de respeto, el estoicismo sugiere practicar la empatía. Intenta ponerte en los zapatos de la otra persona y comprende su perspectiva. Considera factores como sus experiencias previas y su estado emocional. Al empatizar con la persona que está siendo irrespetuosa, puedes obtener información sobre por qué podrían estar comportándose de esa manera. De esta manera, evitas reaccionar a la defensiva o responder con agresión. Practicar la empatía frente a la falta de respeto se alinea con los valores estoicos de sabiduría, compasión y superación personal. Te permite abordar desafíos y situaciones con un enfoque más equilibrado y una mentalidad compasiva, lo que fomenta relaciones más sólidas y un mayor desarrollo personal. Lección número 5. Centrarse en la virtud. Un principio fundamental del estoicismo es cultivar virtudes como la sabiduría y el coraje. Séneca aconseja que la virtud no sea otra cosa que la razón correcta, y esta filosofía coloca un énfasis significativo en la búsqueda de la virtud como el bien supremo en la vida. Las virtudes son cualidades de carácter que conducen a una vida de excelencia y cumplimiento. Según el estoicismo, al enfrentar la falta de respeto, es crucial centrarse en la virtud en tu respuesta. Esto implica considerar cómo puedes responder de una manera que se alinee con tus valores estoicos y virtudes. Al enfocarte en la virtud frente a la falta de respeto, el estoicismo te anima a responder de una manera que defienda tus principios morales, mantenga tu integridad y contribuya a tu crecimiento personal. Se trata de esforzarse por ser la mejor versión de ti mismo, incluso en situaciones desafiantes. Al hacerlo, no solo te proteges a ti mismo de la falta de respeto, sino que también fomentas un sentido más profundo de cumplimiento y autenticidad en tu vida. Lección número 6. Aceptación. Aprender a aceptar que la falta de respeto es parte inevitable de la vida es una lección valiosa que el estoicismo nos enseña. Como dijo Epicteto, un hombre sabio no se aflige por las cosas que no puede controlar, sino que se regocija por aquellas en las que tiene influencia. El estoicismo nos insta a centrar nuestros esfuerzos y preocupaciones en las cosas que están bajo nuestro control, un concepto conocido como la dicotomía estoica del control. Los eventos externos, incluyendo el comportamiento de los demás, a menudo están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la aceptación se convierte en un aspecto vital para mantener la paz interior. Cuando te encuentras con la falta de respeto, el estoicismo sugiere que debes aceptar la realidad de que esta falta de respeto es una experiencia común en la vida. No es algo que puedas evitar por completo o cambiar, ya que no tienes control sobre las acciones y actitudes de los demás. La aceptación no significa que debas tolerar la falta de respeto de manera pasiva, sino que debes reconocer que, en última instancia, no puedes controlar cómo otras personas se comportan. En lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar, el estoicismo te anima a enfocarte en cómo respondes a estas situaciones y cómo mantienes tu paz interior. La aceptación es un recordatorio de que, aunque no puedas controlar el comportamiento de los demás, siempre tienes el poder de controlar tu propia reacción y tu propia actitud. Lección número 7. Humor. A veces, el humor puede ser una herramienta poderosa. Como señaló Séneca, te conviertes en un maestro de ti mismo cuando aprendes a manejar situaciones donde no debes llevar la máscara de la tragedia. Si bien el estoicismo enfatiza el autocontrol y las respuestas racionales, también reconoce el poder del humor para manejar situaciones difíciles. El humor puede ser un medio para mantener el equilibrio emocional y evitar caer en la ira o la irritación. Cuando te enfrentas a la falta de respeto, usar el humor puede ser una estrategia estoica eficaz para responder de manera efectiva. En lugar de reaccionar con ira o una actitud defensiva, puedes elegir responder de una manera que inyecte ligereza en la situación.
Es importante señalar que el humor debe usarse con discernimiento y en situaciones apropiadas. No se trata de tomar a la ligera la falta de respeto, sino de responder de una manera que promueva la reflexión y la resolución en lugar de la confrontación. El humor puede ser una valiosa herramienta estoica para responder a la falta de respeto de una manera que fomente una vida más positiva y armoniosa. Lección número 8. Establecer límites. En esta lección, vamos a explorar la importancia de mantener nuestra dignidad y respeto por uno mismo. Mientras que el estoicismo se centra en el control interno, también reconoce que está dentro de nuestro control establecer y comunicar límites apropiados. Cuando nos enfrentamos a situaciones de falta de respeto, el estoicismo sugiere que debes comunicar calmadamente y asertivamente tus límites a la persona que muestra falta de respeto. Esto implica hacerles saber qué comportamiento consideras inaceptable y qué esperas en términos de respeto. Establecer límites se alinea con los valores estoicos de respeto a uno mismo, justicia y coraje. Al establecer límites, puedes proteger tu bienestar, mantener tu integridad y garantizar que no estás sujeto a un continuo maltrato. Es importante destacar que el estoicismo no aboga por la pasividad o la aceptación del maltrato, sino que fomenta un enfoque proactivo para mantener la dignidad y el autocontrol en situaciones desafiantes. Lección número 9. El perdón. En esta lección, exploraremos la perspectiva estoica sobre el perdón y cómo puede contribuir a tu tranquilidad interior. Los estoicos abogan por el perdón, no necesariamente para el beneficio de la otra persona, sino para tu propia paz y bienestar. Séneca sabiamente expresó que perdonar todo es tan inhumano como no perdonar a nadie. El estoicismo pone un énfasis significativo en mantener la tranquilidad interior y vivir de acuerdo con la virtud. El perdón se ve como un medio para lograr esta tranquilidad, ya que aferrarse a emociones negativas puede ser perjudicial para tu salud mental y emocional. Cuando alguien te falta al respeto, el estoicismo sugiere considerar la opción de perdonar. Esto no significa excusar o justificar su comportamiento irrespetuoso, sino liberarte de las emociones negativas asociadas con ello. Al elegir liberar estas emociones negativas, estás practicando un acto de autocompasión y crecimiento personal. Te estás centrando en avanzar con un sentido de paz interior y tranquilidad. En esencia, el perdón en el estoicismo es una forma de priorizar tu propia mente y bienestar emocional sobre aferrarte a rencores. Este enfoque se alinea con el principio estoico de centrarse en lo que está bajo tu control y dejar ir lo que no lo está. Al perdonar, te liberas de la carga de la ira y el resentimiento, permitiéndote mantener la paz interior y avanzar con una perspectiva más positiva en la vida. Lección número 10. Perspectiva. En esta última lección, exploraremos cómo la perspectiva puede ser una herramienta poderosa cuando te enfrentas a la falta de respeto. El estoicismo nos anima a considerar el panorama más amplio de la vida y a mantener una visión racional y equilibrada de los desafíos que enfrentamos. Como nos recuerda Marco Aurelio, nuestra vida es en gran medida el resultado de nuestros pensamientos. El estoicismo nos enseña a cultivar una perspectiva adecuada para mantener la tranquilidad interior frente a situaciones de falta de respeto. La falta de respeto, en el contexto de toda una vida, se considera un desafío menor y temporal. El estoicismo nos insta a no exagerar su importancia a largo plazo y a no insistir en incidentes específicos. En lugar de enfocarnos en el comportamiento irrespetuoso, debemos dirigir nuestra atención hacia nuestros objetivos, valores y lo que realmente importa en la vida. Adoptar la perspectiva estoica nos ayuda a mantener la calma al enfrentarnos a la falta de respeto. Nos permite mantener nuestro equilibrio emocional al reconocer que la mayoría de los casos de falta de respeto son fugaces y no deberían tener un efecto duradero en nuestro bienestar. Al considerar el panorama más amplio, podemos navegar estas situaciones con ecuanimidad y sabiduría. Continuemos explorando cómo podemos aplicar los principios estoicos para lidiar con la falta de respeto en nuestra vida diaria, y veamos algunos ejemplos prácticos. 1. Mantener la paz interior. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega te interrumpe constantemente mientras intentas presentar tus ideas.
En lugar de dejarte llevar por la frustración o la ira en el momento, recuerda el principio estoico de mantener la paz interior. En lugar de reaccionar impulsivamente, toma un momento para respirar profundamente y recoger tus pensamientos. Luego, responde de manera calmada y asertiva, estableciendo límites claros sobre la importancia de ser escuchado durante la presentación. Al mantener tu compostura, estás aplicando el principio estoico de no dejarte afectar por las acciones de los demás y respondiendo de manera reflexiva en lugar de reactiva. 2. Practicar la empatía. Supongamos que estás en una discusión con un amigo y este te hace un comentario hiriente. En lugar de responder con enojo o resentimiento, intenta practicar la empatía desde una perspectiva estoica. Trata de comprender qué podría haber llevado a tu amigo a comportarse de esa manera. Tal vez esté pasando por un momento difícil en su vida o esté lidiando con sus propias inseguridades. Al ponerse en los zapatos del otro y ver la situación desde su punto de vista, puedes responder con compasión en lugar de confrontación. Esto no solo puede ayudar a calmar la situación, sino que también fortalece tu capacidad para mantener relaciones saludables y constructivas. 3. Establecer límites y practicar el perdón. Imagina que tienes un familiar que constantemente te critica y desaprueba tus elecciones de vida. En lugar de permitir que sus comentarios te afecten constantemente, practica establecer límites claros y comunicar tus expectativas de respeto mutuo. Hazle saber que, si bien valoras su opinión, no tolerarás la falta de respeto constante. Al mismo tiempo, practica el perdón desde una perspectiva estoica. Reconoce que el comportamiento de tu familiar puede estar influenciado por sus propias experiencias y creencias, y elige liberarte de las emociones negativas asociadas con sus críticas. Al establecer límites saludables y practicar el perdón, estás cultivando una mayor paz interior y protegiendo tu bienestar emocional. 4. Enfocarse en la virtud. Imagina que estás en una discusión acalorada con un compañero de trabajo que constantemente menosprecia tus opiniones. En lugar de responder con ira o resentimiento, recuerda el principio estoico de centrarte en la virtud. Evalúa cómo puedes responder de una manera que refleje tus valores y virtudes, como la paciencia y la compasión. Podrías optar por mantener la calma y expresar tus puntos de vista de manera respetuosa, sin dejarte arrastrar por la negatividad del otro. Al hacerlo, estás cultivando tu propio carácter virtuoso y fomentando un ambiente más armonioso en la interacción. 5. Práctica del autocontrol. Supongamos que estás en una situación social donde alguien te hace un comentario despectivo sobre tu apariencia. En lugar de responder con una reacción impulsiva o defensiva, practica el autocontrol desde una perspectiva estoica. Reconoce que tienes el poder de elegir cómo responder a la falta de respeto, y opta por mantener la compostura y la dignidad. En lugar de dejarte llevar por la ofensa, elige responder de manera calmada y con clase, tal vez cambiando el tema de conversación o simplemente ignorando el comentario desagradable. Al ejercer el autocontrol, estás demostrando tu capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y fortaleza interior. 6. Transformar la adversidad en oportunidad. Imagina que estás en una situación laboral donde constantemente te asignan tareas difíciles o te critican injustamente. En lugar de sentirte desanimado o resentido, mira la situación desde una perspectiva estoica como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Considera cómo puedes aprender de las críticas constructivas y mejorar en tu trabajo. Adopta una mentalidad de resiliencia y determinación, enfocándote en los aspectos que están bajo tu control y trabajando para superar los desafíos con determinación y perseverancia. Al hacerlo, estás aprovechando la adversidad como una oportunidad para cultivar tu propia fuerza y resiliencia. 7. Desarrollar la resiliencia. Imagina que estás en una situación en la que alguien te menosprecia en público, ridiculizando tus ideas frente a tus colegas. En lugar de dejarte afectar por la vergüenza o la humillación, aprovecha la oportunidad para desarrollar tu resiliencia desde una perspectiva estoica. Reconoce que enfrentarás desafíos y críticas en la vida, pero que tienes la capacidad de elegir cómo responder a ellos. En lugar de permitir que la falta de respeto socave tu confianza en ti mismo,
Utiliza la experiencia como una oportunidad para fortalecerte y crecer. Adopta una mentalidad de aprendizaje y mejora continua, enfocándote en cómo puedes utilizar la crítica constructiva para tu beneficio y seguir adelante con determinación y firmeza. 8. Cultivar la compasión. Supongamos que presencias a alguien siendo objeto de falta de respeto en una situación social. En lugar de permanecer en silencio o ser un espectador pasivo, practica la compasión desde una perspectiva estoica. Interfiere de manera respetuosa y considerada, defendiendo a la persona que está siendo menospreciada y mostrando empatía hacia su situación. Demuestra tu apoyo y solidaridad, ofreciendo palabras de aliento y consuelo. Al hacerlo, estás cultivando una cultura de respeto mutuo y compasión en tu entorno social, y estás demostrando tu compromiso con los valores estoicos de justicia y humanidad. 9. Encontrar el equilibrio entre el control y la aceptación. Imagina que estás en una situación en la que alguien te insulta injustamente. En lugar de tratar de controlar la reacción de la otra persona o de aferrarte a la ira y el resentimiento, busca encontrar un equilibrio entre el control y la aceptación desde una perspectiva estoica. Reconoce que, si bien no puedes controlar las acciones o palabras de los demás, tienes el poder de controlar tu propia respuesta y actitud ante la falta de respeto. Practica aceptar la realidad de la situación y elige responder de manera calmada y reflexiva, manteniendo tu dignidad y compostura. Al hacerlo, estás ejerciendo tu capacidad de autodominio y cultivando una mayor paz interior en medio de las adversidades. 10. Practicar la comunicación efectiva. Imagina que te encuentras en una situación en la que alguien te falta al respeto durante una conversación. En lugar de quedarte en silencio o retirarte de la interacción, practica la comunicación efectiva desde una perspectiva estoica. Exprésate de manera clara y directa, comunicando tus sentimientos y estableciendo límites saludables sobre lo que consideras aceptable en la conversación. Evita caer en la confrontación o en la defensiva, y en su lugar, enfócate en buscar una solución constructiva y mutuamente beneficiosa. Al practicar la comunicación efectiva, estás demostrando tu habilidad para abordar conflictos de manera madura y respetuosa, y estás promoviendo una mayor comprensión y cooperación en tus relaciones interpersonales. 11. Cultivar la autenticidad. Supongamos que te encuentras en una situación en la que te sientes presionado a conformarte con las expectativas de los demás, incluso si eso significa tolerar la falta de respeto hacia ti mismo. En lugar de ceder a la presión social o comprometer tus valores personales, cultiva la autenticidad desde una perspectiva estoica. Mantén firme tu integridad y dignidad, y defiende tus creencias y límites con convicción. Al hacerlo, estás honrando tu propio ser y mostrando respeto hacia ti mismo, lo que a su vez fomenta el respeto de los demás hacia ti. Recuerda que ser auténtico contigo mismo es fundamental para cultivar relaciones genuinas y significativas basadas en el respeto mutuo y la aceptación. 12. Practicar la gratitud. Imagina que te encuentras en una situación en la que alguien te falta al respeto, pero también hay personas que te apoyan y te muestran bondad. En lugar de centrarte únicamente en la falta de respeto, practica la gratitud desde una perspectiva estoica. Reconoce y aprecia a las personas que te rodean y que te muestran respeto y afecto. Cultiva una actitud de gratitud hacia las experiencias positivas en tu vida, incluso en medio de las dificultades. Al practicar la gratitud, estás desarrollando una mayor resiliencia emocional y una perspectiva más equilibrada, lo que te ayuda a enfrentar la falta de respeto con mayor calma y serenidad. Integrar estas nuevas ideas y principios estoicos en tu vida cotidiana te ayudará a manejar la falta de respeto de manera efectiva y constructiva, promoviendo relaciones más saludables y un mayor bienestar emocional. Recuerda que la práctica constante de estos principios puede conducir a un mayor crecimiento personal y a una vida más satisfactoria y significativa. Ahora te contaré algunas historias que ilustran cómo podríamos aplicar los principios estoicos para manejar la falta de respeto en diferentes situaciones. 1. El sabio y la crítica injusta. En una pequeña aldea, vivía un hombre sabio conocido por su paciencia y compostura. Un día, mientras compartía sus enseñanzas en la plaza del mercado, un grupo de jóvenes se acercó a él y comenzó a burlarse de su apariencia y a cuestionar su sabiduría.
Aunque las palabras de los jóvenes eran hirientes y despectivas, el sabio mantuvo la calma y la compostura, sin perder la sonrisa en ningún momento. En lugar de responder con ira o resentimiento, el sabio recordó los principios estoicos de mantener la paz interior y practicar la autodisciplina. Reconoció que las palabras de los jóvenes eran un reflejo de su propia ignorancia y falta de comprensión, y optó por responder con compasión y sabiduría. En lugar de confrontar a los jóvenes, les ofreció palabras de aliento y sabiduría, invitándolos a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y palabras en los demás. Al final, los jóvenes se disculparon por su comportamiento y se marcharon con una nueva apreciación por la sabiduría y la paciencia del sabio. La historia del encuentro se convirtió en una lección para toda la aldea sobre el poder de mantener la calma y la compostura frente a la falta de respeto, y sobre la importancia de responder con compasión y sabiduría en todas las situaciones. 2. La empleada y el trato injusto. En una empresa multinacional, una empleada dedicada y talentosa enfrentaba constantemente críticas injustas y menosprecio por parte de su supervisor. A pesar de sus esfuerzos y logros, su supervisor parecía ignorar sus contribuciones y desestimar sus ideas en las reuniones de equipo. En lugar de permitir que la falta de respeto minara su confianza en sí misma, la empleada optó por aplicar los principios estoicos de centrarse en la virtud y cultivar la resiliencia emocional. Reconoció que aunque no podía controlar las acciones de su supervisor, sí podía controlar su propia respuesta y actitud ante la situación. Decidió enfrentar la falta de respeto con dignidad y determinación, manteniendo su integridad y continuando dando lo mejor de sí misma en su trabajo. En lugar de buscar la aprobación externa o resentirse por el trato injusto, se enfocó en su crecimiento personal y en cultivar relaciones positivas con sus colegas. Con el tiempo, su perseverancia y dedicación fueron reconocidas por otros líderes de la empresa, quienes la valoraron por sus habilidades y contribuciones. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo enfrentar la falta de respeto con coraje y determinación, y de cómo mantener la dignidad y la integridad en todas las circunstancias. 3. El estudiante y el desafío del respeto. En una prestigiosa universidad, un estudiante brillante pero introvertido se encontraba constantemente en desacuerdo con un compañero de clase arrogante y poco respetuoso. Durante las discusiones en el aula, el compañero siempre interrumpía al estudiante, menospreciando sus ideas y tratándolo con desdén. El estudiante, recordando los principios estoicos de mantener la calma y la compostura frente a la adversidad, decidió abordar la situación de manera estratégica. En lugar de confrontar directamente al compañero, optó por acercarse a él en privado después de clase. Con una actitud serena y empática, el estudiante expresó su preocupación por la dinámica poco constructiva en el aula y compartió cómo el comportamiento del compañero afectaba negativamente el ambiente de aprendizaje. Utilizando la comunicación efectiva y la empatía, logró abrir un diálogo significativo con su compañero, quien reveló sus propias inseguridades y temores. Al comprender la perspectiva del compañero, el estudiante pudo abordar el problema desde una posición de comprensión y respeto mutuo. Juntos, desarrollaron un acuerdo para fomentar un ambiente más colaborativo y respetuoso en el aula, lo que benefició a todos los estudiantes y mejoró la calidad de sus interacciones académicas. La historia del estudiante y su compañero se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo la compasión, la comunicación efectiva y la empatía pueden transformar incluso las relaciones más desafiantes en oportunidades para el crecimiento personal y la colaboración constructiva. 4. El líder y la crítica pública. En una empresa líder en tecnología, el CEO se encontraba bajo el escrutinio público después de que algunos empleados anónimos filtraran información negativa sobre su gestión a los medios de comunicación. Las críticas públicas y las acusaciones desencadenaron una tormenta mediática que puso en tela de juicio su liderazgo y credibilidad. En lugar de reaccionar con ira o tratar de defenderse públicamente, el CEO aplicó los principios estoicos de aceptación y perspectiva. Reconociendo que no podía controlar las acciones de otros ni el flujo de información en los medios, se centró en lo que sí podía controlar: su propia respuesta y actitud frente a la adversidad. El CEO decidió abordar la situación con transparencia y humildad, reconociendo públicamente las preocupaciones planteadas y comprometiéndose a trabajar en la mejora continua de la cultura organizacional.
Al comunicar su compromiso con la transparencia y la responsabilidad, logró generar confianza entre los empleados y los accionistas, y mitigar el impacto negativo de la crisis en la reputación de la empresa. La historia del CEO se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo la aceptación, la humildad y el enfoque en lo que está bajo nuestro control pueden ayudarnos a superar incluso las situaciones más desafiantes con integridad y sabiduría. Estas historias ilustran cómo los principios estoicos pueden ser aplicados en situaciones de la vida real para manejar la falta de respeto y la adversidad con gracia, compasión y determinación. Al adoptar una actitud estoica frente a los desafíos, podemos cultivar la resiliencia emocional y la sabiduría necesarias para enfrentar los altibajos de la vida con integridad y fortaleza. 5. El maestro y la crítica constructiva. En una academia de artes, un maestro de pintura dedicado impartía clases a un grupo de estudiantes apasionados por el arte. Durante una sesión de crítica de obras, uno de los estudiantes expresó abiertamente su desacuerdo con las técnicas y enfoques del maestro, criticando su estilo como anticuado y carente de creatividad. En lugar de reaccionar con indignación o cerrarse a la crítica, el maestro optó por aplicar los principios estoicos de la autorreflexión y la humildad. Reconoció que siempre había espacio para el crecimiento y la mejora, incluso para un maestro experimentado como él. Agradeció al estudiante por su franqueza y valor para expresar su opinión, y luego invitó al resto de la clase a un diálogo abierto sobre las diferentes perspectivas sobre el arte. A través de la discusión, el maestro demostró su disposición para aprender y evolucionar, al mismo tiempo que compartía su vasto conocimiento y experiencia con sus alumnos. Al final de la sesión, el estudiante que había expresado críticas inicialmente llegó a apreciar la profundidad y la complejidad del enfoque del maestro, y ambos encontraron un nuevo respeto mutuo. La historia del maestro y su estudiante se convirtió en un testimonio del valor de la apertura a la crítica constructiva y la disposición para el crecimiento personal y profesional. Al adoptar una actitud de humildad y aprendizaje constante, podemos convertir incluso las críticas más desafiantes en oportunidades para mejorar y fortalecer nuestras habilidades y conocimientos. 6. El activista y la resistencia violenta. En una manifestación pacífica por la igualdad de derechos, un activista comprometido se encontró frente a una multitud hostil que respondía con violencia y agresión. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma y promover la no violencia, se vio abrumado por la ira y la frustración ante la falta de respeto hacia los derechos humanos básicos. En ese momento crítico, el activista recordó los principios estoicos de resistir el impulso de reaccionar impulsivamente y mantener el enfoque en el objetivo final. A pesar de la provocación y la adversidad, decidió seguir adelante con determinación y valentía, sin ceder al ciclo de violencia y odio. A través de su ejemplo de resistencia pacífica y dignidad, el activista inspiró a otros a unirse a su causa y demostró el poder transformador de la no violencia y la compasión. A pesar de enfrentarse a la falta de respeto y la brutalidad, logró mantener su integridad y su compromiso con la justicia y la igualdad. La historia del activista se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje, recordándonos el poder de la resistencia pacífica y la dignidad en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Al adoptar una actitud estoica de resistencia consciente y compasión inquebrantable, podemos enfrentar incluso las injusticias más graves con integridad y valentía. 7. El empleado y el ambiente laboral tóxico. En una empresa de alta tecnología, un empleado talentoso se encontraba en una situación laboral desafiante, rodeado de un ambiente tóxico caracterizado por la competencia desleal, el favoritismo y la falta de respeto entre los colegas y los superiores. A pesar de su dedicación y profesionalismo, se encontraba constantemente marginado y menospreciado por otros miembros del equipo. En lugar de permitir que el ambiente laboral afectara su bienestar y desempeño, el empleado decidió aplicar los principios estoicos de establecer límites y mantener la dignidad personal. Reconoció que no podía cambiar la actitud de los demás, pero sí podía controlar su propia respuesta y actitud frente a la adversidad. Optó por enfocarse en su trabajo y en mantener una actitud positiva y profesional, manteniendo su integridad y respeto por sí mismo en todo momento. A través de su ética laboral y su habilidad para mantener la compostura ante la adversidad, ganó el respeto de sus colegas y superiores, y finalmente fue reconocido por su talento y contribuciones.
La historia del empleado sirvió como un recordatorio poderoso de cómo mantener la integridad y la dignidad personal incluso en entornos laborales difíciles puede conducir a resultados positivos y reconocimiento. Al mantenerse fiel a sus valores y principios, pudo superar los desafíos y alcanzar el éxito profesional y personal. 8. El vecino y la disputa territorial. En un tranquilo vecindario suburbano, dos vecinos se encontraron en una disputa amarga sobre los límites de sus propiedades. La situación se complicó aún más cuando uno de los vecinos comenzó a difundir rumores falsos y a lanzar insultos personales hacia el otro, creando un ambiente de hostilidad y desconfianza entre ambas familias. En lugar de caer en la confrontación y la escalada del conflicto, el vecino afectado decidió aplicar los principios estoicos de la comprensión y la empatía. Reconoció que la disputa era el resultado de malentendidos y temores subyacentes, y optó por abordar la situación con calma y racionalidad. Decidió acercarse a su vecino en privado para discutir el problema de manera constructiva, buscando soluciones mutuamente beneficiosas y restaurando la armonía en el vecindario. A través de la comunicación abierta y la disposición para comprender las preocupaciones del otro, lograron resolver la disputa de manera pacífica y fortalecer su relación como vecinos. La historia de los vecinos resaltó la importancia de la comunicación efectiva y la empatía en la resolución de conflictos y la construcción de relaciones positivas. Al adoptar una actitud estoica de compasión y entendimiento, pudieron superar la adversidad y encontrar una solución que beneficiara a ambas partes y a la comunidad en general. 9. El filósofo y el desafío del ostracismo. En la antigua Atenas, durante el período de la democracia directa, un filósofo estoico se enfrentó al ostracismo, una práctica en la que los ciudadanos votaban para exiliar a un individuo considerado una amenaza para la estabilidad política. A pesar de ser respetado por su sabiduría y ética, el filósofo se encontró en desacuerdo con ciertos líderes políticos y fue objeto de una campaña de difamación destinada a expulsarlo de la ciudad. En lugar de luchar contra el proceso de ostracismo o ceder al temor y la indignación, el filósofo decidió aplicar los principios estoicos de aceptación y perspectiva. Reconoció que el ostracismo era una realidad política de su tiempo y que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar su propia respuesta y actitud frente a la adversidad. Optó por aceptar el veredicto de la ciudadanía con dignidad y resignación, manteniendo su integridad y compromiso con sus principios filosóficos. En lugar de considerar el ostracismo como un fracaso personal, lo vio como una oportunidad para practicar la virtud estoica de la tranquilidad interior y la resistencia ante la adversidad. A través de su ejemplo de fortaleza y serenidad, el filósofo inspiró a otros a enfrentar los desafíos con coraje y sabiduría, y su legado perduró como un testimonio de los valores estoicos en tiempos de incertidumbre y cambio político. 10. El soldado y la batalla contra la injusticia. En la antigua Grecia, un soldado estoico se encontraba en medio de una batalla brutal contra un ejército enemigo que saqueaba y arrasaba las tierras de su ciudad. A pesar de su valentía y habilidad en el combate, el soldado se enfrentó a una decisión moralmente desafiante cuando presenció a soldados aliados cometiendo actos de violencia injustificada contra civiles inocentes. En lugar de permanecer pasivo ante la injusticia o ceder al impulso de la venganza, el soldado decidió aplicar los principios estoicos de la compasión y la moderación. Reconoció que la guerra traía consigo una serie de dilemas éticos y que él tenía el poder de controlar su propia respuesta y comportamiento en medio del caos y la brutalidad. Optó por intervenir para detener la violencia injustificada y proteger a los civiles vulnerables, arriesgando su propia seguridad en el proceso. A través de su valiente acto de resistencia contra la injusticia, el soldado demostró el poder transformador de la virtud estoica en medio de la adversidad y el conflicto. Su historia perduró como un ejemplo de coraje moral y compasión en tiempos de guerra, inspirando a otros a mantenerse fieles a sus principios éticos y defender la dignidad humana incluso en los momentos más oscuros de la historia. 11. El comerciante y la competencia desleal. En la antigua Grecia, un comerciante estoico se encontraba en medio de un mercado competitivo, donde sus competidores recurrían a tácticas desleales para obtener una ventaja injusta. A pesar de su ética comercial sólida y su reputación impecable, el comerciante se vio enfrentado a una disminución en sus ventas debido a la competencia deshonesta. En lugar de sucumbir a la desesperación o recurrir a prácticas similares,
el comerciante decidió aplicar los principios estoicos de la justicia y la virtud. Reconoció que no podía controlar las acciones de sus competidores, pero sí podía controlar su propia integridad y la calidad de su trabajo. Optó por mantenerse fiel a sus valores éticos, ofreciendo productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional, incluso cuando enfrentaba dificultades financieras. A través de su enfoque centrado en la honestidad y la excelencia, el comerciante ganó la confianza y lealtad de sus clientes, y eventualmente superó la competencia desleal. Su historia se convirtió en un testimonio de la importancia de mantenerse firme en los principios éticos incluso en situaciones adversas, y cómo la integridad y la perseverancia pueden conducir al éxito a largo plazo en el mundo de los negocios. 12. El ciudadano y la corrupción política. En la antigua Atenas, un ciudadano estoico se encontraba desilusionado por la corrupción rampante entre los líderes políticos de la ciudad, que priorizaban sus propios intereses sobre el bienestar del pueblo. A pesar de su descontento y frustración, el ciudadano se negó a resignarse a la apatía o la desesperanza. En lugar de abandonar la participación cívica o caer en la resignación, decidió aplicar los principios estoicos de la responsabilidad y el compromiso cívico. Reconoció que cada ciudadano tenía el deber moral de luchar por la justicia y la virtud en la sociedad, incluso cuando enfrentaban adversidades y oposición. Optó por involucrarse activamente en la vida política de la ciudad, abogando por reformas y transparencia en el gobierno, y promoviendo la participación ciudadana en las decisiones políticas. A través de su ejemplo de liderazgo ético y compromiso con el bien común, inspiró a otros a unirse a su causa y trabajar juntos por un gobierno más justo y honesto. Su historia se convirtió en un recordatorio temporal de la importancia de la participación cívica y la lucha por la justicia en la sociedad, y cómo incluso un individuo puede marcar la diferencia cuando se niega a comprometer sus principios éticos y morales. 13. El filósofo y la adversidad personal. En la antigua Grecia, un renombrado filósofo estoico se encontraba enfrentando una serie de adversidades personales, incluida la pérdida de su patrimonio debido a circunstancias fuera de su control y la enfermedad de un ser querido. A pesar de estos desafíos, el filósofo se negó a dejarse llevar por la desesperación o la autocompasión. En lugar de sucumbir al sufrimiento, decidió aplicar los principios estoicos de la aceptación y la fortaleza interior. Reconoció que la vida estaba llena de altibajos y que la verdadera sabiduría residía en cómo uno respondía a las dificultades. Optó por abrazar las circunstancias con serenidad y resignación, encontrando consuelo en el hecho de que tenía el poder de controlar su actitud y perspectiva ante la adversidad. A través de su ejemplo de calma y resistencia, inspiró a otros a encontrar fortaleza en tiempos difíciles y a cultivar una mentalidad resiliente ante los desafíos de la vida. Su historia se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para encontrar paz y significado incluso en medio de la aflicción, y cómo los principios estoicos pueden servir como guía para navegar por los momentos más oscuros con dignidad y coraje. 14. El atleta y la derrota en los Juegos Olímpicos. En la antigua Grecia, un atleta estoico se encontraba compitiendo en los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más prestigioso de la época. A pesar de su arduo entrenamiento y dedicación, sufrió una derrota sorprendente en su evento principal, enfrentándose a la decepción y la vergüenza frente a su familia y seguidores. En lugar de dejarse consumir por el desaliento o el resentimiento, el atleta decidió aplicar los principios estoicos de la perseverancia y la aceptación del destino. Reconoció que la derrota era parte inevitable de la competencia y que lo importante no era el resultado final, sino cómo uno respondía a la adversidad. Optó por enfrentar la derrota con dignidad y humildad, encontrando consuelo en el hecho de que había dado lo mejor de sí mismo y había honrado los valores del deporte y la competencia justa. A través de su ejemplo de gracia ante la derrota, inspiró a otros a encontrar fuerza en la adversidad y a mantenerse firmes en la búsqueda de sus metas y sueños. Su historia se convirtió en un recordatorio temporal de la importancia de la resiliencia y la determinación en la vida, y cómo los principios estoicos pueden ayudar a transformar la derrota en una oportunidad para el crecimiento personal y la superación. 15. El navegante y la tormenta en alta mar. En la antigua Grecia, un hábil navegante estoico se embarcó en un viaje marítimo hacia tierras lejanas en busca de nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, durante el trayecto,
su nave fue azotada por una violenta tormenta en alta mar, poniendo en peligro la vida de la tripulación y la carga valiosa. En lugar de ceder al pánico o la desesperación, el navegante decidió aplicar los principios estoicos de la serenidad y el control emocional. Reconoció que la tormenta era una prueba inevitable de la naturaleza y que su reacción ante la crisis determinaría el destino de la expedición. Optó por mantener la calma y liderar a la tripulación con determinación y sabiduría, tomando decisiones audaces pero calculadas para enfrentar los desafíos del mar embravecido. A través de su ejemplo de liderazgo tranquilo, inspiró confianza en su equipo y logró guiar la nave hacia aguas más seguras. A pesar de los obstáculos y contratiempos, el navegante perseveró con valentía y determinación, finalmente alcanzando su destino y cosechando las recompensas de su coraje y tenacidad. Su historia se convirtió en un ejemplo duradero de cómo los principios estoicos pueden ayudar a enfrentar las adversidades con fortaleza y resolución, incluso en los momentos más desafiantes de la vida. 16. La sacerdotisa y la persecución religiosa. En la antigua Grecia, una sacerdotisa estoica se encontraba enfrentando la persecución religiosa por parte de las autoridades locales, que veían su fe como una amenaza para el orden establecido. A pesar de las amenazas y el peligro inminente, la sacerdotisa se negó a renunciar a sus creencias o abandonar a su comunidad. En lugar de doblegarse ante la opresión o la intimidación, decidió aplicar los principios estoicos de la resistencia y la integridad moral. Reconoció que su fe era una parte fundamental de su identidad y que renunciar a ella significaría traicionar sus valores más profundos. Optó por enfrentar la persecución con coraje y determinación, defendiendo sus creencias con firmeza pero sin violencia, y abogando por la libertad religiosa y la tolerancia en la sociedad. A través de su ejemplo de valentía y sacrificio, inspiró a otros a mantenerse firmes en sus convicciones y a luchar por la justicia y la libertad, incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de los riesgos y las dificultades, la sacerdotisa permaneció firme en su fe y su compromiso con la verdad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza en tiempos de opresión y persecución. Su historia se convirtió en un legado perdurable de cómo los principios estoicos pueden ayudar a mantener la dignidad y la fortaleza moral incluso en las situaciones más desafiantes y peligrosas. 17. El agricultor y la sequía devastadora. En la antigua Grecia, un agricultor estoico se enfrentó a una sequía prolongada que amenazaba con arruinar sus cultivos y sumir a su familia en la miseria. A pesar de haber invertido tiempo y esfuerzo en preparar la tierra y sembrar sus cosechas, las condiciones climáticas adversas parecían conspirar en su contra. En lugar de sucumbir al desaliento o la desesperación, el agricultor decidió aplicar los principios estoicos de la perseverancia y la adaptabilidad. Reconoció que la naturaleza era impredecible y que las circunstancias estaban más allá de su control directo, pero aún así tenía el poder de controlar su actitud y enfoque frente a la adversidad. Optó por mantener la calma y buscar soluciones creativas para mitigar los efectos de la sequía en sus cultivos, como la construcción de sistemas de riego improvisados y la exploración de métodos alternativos de cultivo. A través de su ejemplo de tenacidad y resiliencia, inspiró a otros agricultores de la región a unirse en solidaridad y colaborar para enfrentar los desafíos del clima extremo. A pesar de las dificultades y las pérdidas, el agricultor perseveró con determinación y coraje, encontrando formas de adaptarse y prosperar incluso en las condiciones más adversas. Su historia se convirtió en un testimonio duradero de cómo los principios estoicos pueden ayudar a enfrentar las incertidumbres de la vida con fortaleza y esperanza, transformando la adversidad en oportunidad y crecimiento. 18. La poetisa y la censura del poder. En la antigua Grecia, una poetisa estoica se enfrentó a la censura del poder establecido, que veía sus escritos como una amenaza para el status quo y la autoridad dominante. A pesar de las presiones y amenazas, la poetisa se negó a silenciar su voz o comprometer su libertad creativa. En lugar de someterse al miedo o la autocensura, decidió aplicar los principios estoicos de la valentía y la libertad de expresión. Reconoció que sus palabras tenían el poder de inspirar el cambio y desafiar las injusticias, y que renunciar a su arte sería traicionar su propósito y su voz interior. Optó por enfrentar la censura con audacia y determinación, continuando escribiendo y compartiendo sus poemas en secreto con aquellos que compartían su visión de un mundo más justo y equitativo.
A través de su ejemplo de resistencia y creatividad, inspiró a otros a levantar la voz contra la opresión y a luchar por la libertad de expresión y la justicia en la sociedad. A pesar de las represalias y los riesgos, la poetisa perseveró con dignidad y convicción, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza en tiempos de represión y silenciamiento. Su historia se convirtió en un legado perdurable de cómo los principios estoicos pueden ayudar a mantener la integridad y el coraje incluso en las circunstancias más difíciles y peligrosas. 19. El filósofo y la persecución intelectual. En la antigua Grecia, un filósofo estoico se encontraba enfrentando la persecución intelectual por parte de las autoridades que veían sus enseñanzas como una amenaza para el orden establecido. A pesar de las restricciones impuestas a su libertad de expresión y la posibilidad de enfrentar consecuencias graves, el filósofo se negó a renunciar a sus ideas o abandonar su búsqueda de la verdad. En lugar de recluirse en el silencio o someterse al miedo, decidió aplicar los principios estoicos de la valentía y la integridad intelectual. Reconoció que la filosofía era un camino de búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, y que ceder a la presión de las autoridades sería traicionar su propósito más profundo como pensador. Optó por enfrentar la persecución con dignidad y determinación, continuando compartiendo sus ideas de manera clandestina con aquellos que estaban dispuestos a escuchar y debatir en privado. A través de su ejemplo de resistencia y compromiso con la verdad, inspiró a otros a mantener viva la llama del pensamiento crítico y la reflexión filosófica incluso en tiempos de represión y censura. A pesar de los obstáculos y las amenazas, el filósofo perseveró con valentía y convicción, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad de la ignorancia y el conformismo. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno de cómo los principios estoicos pueden ayudar a mantener la integridad y el compromiso con la verdad incluso en las circunstancias más adversas y peligrosas. 20. El guerrero y la batalla por la justicia. En la antigua Grecia, un valiente guerrero estoico se encontraba luchando en una guerra injusta, donde las motivaciones políticas y la codicia por el poder eclipsaban la búsqueda de la justicia y la paz. A pesar de las órdenes de sus superiores y las presiones para seguir adelante con la violencia, el guerrero se negó a comprometer sus principios éticos y morales. En lugar de convertirse en un instrumento de la opresión y la injusticia, decidió aplicar los principios estoicos de la compasión y la valentía moral. Reconoció que la guerra era un acto de último recurso y que la verdadera victoria radicaba en la preservación de la dignidad humana y la búsqueda de soluciones pacíficas. Optó por desafiar las órdenes injustas y abogar por la justicia y la reconciliación, incluso a riesgo de enfrentarse a la desaprobación y la condena de sus camaradas y superiores. A través de su ejemplo de coraje y humanidad, inspiró a otros soldados a cuestionar las injusticias de la guerra y a buscar un camino más noble y compasivo para resolver los conflictos. A pesar de las dificultades y los peligros, el guerrero perseveró con honor y convicción, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza en un mundo marcado por la violencia y el conflicto. Su historia se convirtió en un legado perdurable de cómo los principios estoicos pueden guiar a los individuos en la búsqueda de la justicia y la paz, incluso en los campos de batalla más feroces y despiadados. 21. El líder y la resistencia al tirano. En la antigua Grecia, un líder comunitario estoico se encontraba gobernando en una ciudad sometida a un tirano cruel y despiadado. A pesar de las amenazas y represalias del tirano, el líder se negó a someterse a sus injusticias y a renunciar a los valores de libertad y justicia que defendía. En lugar de buscar el sometimiento o la huida, decidió aplicar los principios estoicos de la resistencia y la solidaridad. Reconoció que la opresión era una prueba de la fortaleza y el carácter de su pueblo, y que era su deber liderar la lucha por la libertad y la dignidad humana. Optó por organizar una resistencia pacífica y no violenta, reuniendo a sus conciudadanos en un movimiento de protesta contra la tiranía y la opresión. A través de su ejemplo de coraje y determinación, inspiró a otros a unirse en la lucha por la justicia y a mantener viva la esperanza de un futuro mejor. A pesar de las represalias y los riesgos personales, el líder perseveró con honor y convicción, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad del despotismo y la injusticia. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno de cómo los principios estoicos pueden guiar a los individuos en la lucha por la libertad y la dignidad, incluso en los momentos más oscuros de la historia.
22. El erudito y la preservación del conocimiento. En la antigua Grecia, un erudito estoico se encontraba enfrentando la persecución de las autoridades que veían su búsqueda de conocimiento como una amenaza para el orden establecido. A pesar de las restricciones impuestas a su libertad académica y la posibilidad de enfrentar consecuencias graves, el erudito se negó a renunciar a su pasión por el aprendizaje y la verdad. En lugar de ceder al miedo o la autocensura, decidió aplicar los principios estoicos de la perseverancia y el amor por la sabiduría. Reconoció que el conocimiento era una herramienta poderosa para la emancipación y el progreso humano, y que renunciar a él sería traicionar su propósito más profundo como investigador. Optó por continuar su búsqueda de conocimiento en la clandestinidad, compartiendo sus descubrimientos y enseñanzas con aquellos que estaban dispuestos a arriesgarse por la verdad. A través de su ejemplo de coraje y compromiso con la educación, inspiró a otros a mantener viva la llama del conocimiento y la razón incluso en tiempos de represión y oscurantismo. A pesar de los obstáculos y las amenazas, el erudito perseveró con dignidad y convicción, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad del fanatismo y la ignorancia. Su historia se convirtió en un legado perdurable de cómo los principios estoicos pueden ayudar a preservar la verdad y la sabiduría incluso en las circunstancias más adversas y peligrosas. En resumen, en este extenso recorrido a través de las enseñanzas estoicas y las historias de la antigua Grecia, hemos explorado cómo los principios de esta filosofía antigua han guiado a individuos en la navegación de los desafíos de la vida con dignidad, fortaleza y perspicacia. Desde reflexionar sobre la decepción y el rechazo hasta enfrentarse a la adversidad política y la opresión, cada historia y cada consejo nos ha mostrado cómo los ideales estoicos pueden ser aplicados en diversas situaciones para cultivar una vida de significado y virtud. A lo largo de estas narrativas, hemos aprendido sobre la importancia de mantener la paz interior, practicar la autorreflexión, resistir las reacciones impulsivas, cultivar la empatía y centrarse en la virtud. Estos principios, transmitidos por filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio, continúan siendo relevantes en el mundo moderno, ofreciendo una guía valiosa para enfrentar los desafíos cotidianos y trascender las dificultades con integridad y sabiduría. En conclusión, las lecciones de los estoicos nos recuerdan que la vida está llena de altibajos, pero nuestra respuesta ante estas circunstancias está dentro de nuestro control. Al abrazar los principios estoicos de la aceptación, la resiliencia y el cultivo de la virtud, podemos encontrar un camino hacia una vida más plena y significativa, incluso en medio de la adversidad y el caos. A través de la práctica constante y la aplicación de estas enseñanzas, podemos construir una base sólida para el crecimiento personal y la realización interior. En este viaje a través de las enseñanzas estoicas y las historias de la antigua Grecia, hemos descubierto la profundidad y la relevancia perdurable de estas lecciones para nuestras vidas modernas. Nos recuerdan que, aunque no podamos controlar todas las circunstancias que enfrentamos, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. En el tapiz de la vida, cada hilo de experiencia y cada nudo de desafío nos tejen en la persona que somos hoy. Recordemos que, aunque las adversidades puedan parecer abrumadoras en el momento, también son oportunidades para crecer, aprender y fortalecernos. En cada paso que damos en este viaje llamado vida, recordemos la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores, de cultivar la paz interior y de buscar constantemente el crecimiento personal. Aunque los desafíos puedan ser grandes y las tormentas puedan parecer interminables, siempre hay una luz de esperanza brillando en lo más profundo de nuestro ser. Así que te animo a aplicar estos principios en tu día a día. Practica la autorreflexión, cultiva la compasión, mantén la calma en medio de las tormentas y busca siempre la virtud en tus acciones. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerte. Y no olvides suscribirte para recibir más inspiración y sabiduría que te ayude a seguir avanzando en tu camino hacia una vida más plena y significativa. Juntos, podemos cultivar una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y el bienestar de todos. Si hay algún tema en particular que les interese explorar más a fondo, o algún aspecto de la filosofía estoica que deseen profundizar, o tal vez tengan alguna experiencia personal que les gustaría compartir para que podamos aprender juntos, no duden en dejar sus comentarios y sugerencias.
Su participación es fundamental para crear contenido que resuene con todos nosotros y nos ayude a seguir creciendo y floreciendo como individuos y como comunidad. Gracias por ser parte de esta aventura.